Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a la página 185 a 188. Entonces dice número 1, calcula el área de un rectángulo en el que la diagonal mide 15 metros. Aquí tenemos nuestro rectángulo y nos dice que de aquí mide 15 metros y forma un ángulo de 28 con uno de los lados. Entonces aquí nos está diciendo que este es el ángulo de 28 y por lo tanto también este de acá también mide 28. Entonces podemos trabajar con este triangulito exclusivamente de aquí para que no se nos quede tan amontonado. Este sería el ángulo de 15, perdón, este sería el ángulo de 28 y este mediría 15 metros o 15 centímetros, ¿sí? Entonces la pregunta es que calculemos el área del rectángulo. Entonces, para que yo calcule el área del rectángulo necesito conocer tanto la base como la altura, es decir, lo que sería el cateto adyacente y el cateto opuesto. Acá lo tengo nuevamente, cateto adyacente y cateto opuesto de cada uno de estos. Una vez que conozco el cateto adyacente y el cateto opuesto, tengo que multiplicar estos dos valores porque el área, recuerden que es base por altura. La base está dada por el cateto adyacente y la altura por el cateto opuesto. Entonces aquí tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, entonces podemos empezar con la relación coseno de 28 es igual al cateto adyacente sobre 15, este pasa para acá y multiplicamos 15 por el coseno de 28 y esto es igual al cateto adyacente. Para el opuesto sería la relación seno de 28 va a ser igual al cateto opuesto sobre 15, nuevamente este pasa para acá y nos queda 15 por el seno de 28 igual al cateto opuesto. Muy bien, entonces ahorita nada más ustedes que calculen estos dos valores, nada más me van a decir que el área va a ser igual a lo que les salga de multiplicar estos dos resultados. Como está en metros, recuerden que sus unidades estarán en metros cuadrados. Vamos al problema número 2. Dice, calcula la longitud de uno de los catetos de un triángulo rectángulo que forma un ángulo de 69 grados. Acá está 69 grados con la hipotenusa de 22 metros. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente nos pide el cateto adyacente y nos pide el cateto opuesto. Podemos utilizar las mismas relaciones que aquí, tanto el seno como el coseno, y los despejes son exactamente los mismos. De ahí podemos encontrar esos valores. Vámonos al número 3. Traza un triángulo rectángulo para que se cumpla la relación cateto opuesto y cateto adyacente, un medio. Entonces ahí está muy facilito, me está diciendo que el cateto opuesto mide 1, entonces voy a trazar un triángulo rectángulo ahí en su libro, en donde de este lado mida 1 centímetro y de este lado mida 2 centímetros. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el cateto opuesto debe ser 1 y el cateto adyacente debe ser 2. Entonces aquí nos está dando las medidas del cateto opuesto que vale 1 y del cateto adyacente que vale 2. Entonces eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Miden 1 centímetro, 2 centímetros y cierran su triángulo. Y de una vez pues reportan la medida que les da de la hipotenusa, ¿sí? Entonces ahí con su regla ustedes van a medir también la hipotenusa que nos está dando ahí. Finalmente en el número 4 dice, calcula el área del círculo que se trazó con un compás cuyos brazos miden 12.5. ¿Sí? Aquí está el círculo y aquí tenemos la abertura del compás que es de 12.5. Muy bien, entonces aquí realmente pues no nos vamos a complicar la vida, nos dice que calculemos el área de un círculo. Nosotros vamos a hacerlo como ya sabemos, como pi por radio al cuadrado. Si no tiene sentido meternos más allá, en donde el radio es 12.5. Entonces vamos a elevar 12.5 al cuadrado, el resultado por pi, y ese es el valor que nosotros vamos a reportar. De ahí nos vamos a la página 186. Nos vamos a la página 186. El
Número 1 dice, los valores de las razones trigonométricas dependen del ángulo agudo que se toma en cuenta. Usa las definiciones anteriores para expresar las razones trigonométricas indicadas. Entonces ahí tenemos nuestro triangulito. Nos está diciendo que este es el ángulo A, lo que nosotros hemos trabajado habitualmente como el ángulo alfa. Entonces este de aquí, en el libro no lo llaman A, pero nosotros siempre lo hemos trabajado como el ángulo alfa. Esto es A, esto es C y esto es B. Entonces nos dice que calculemos el seno de A, seno del ángulo A o del ángulo alfa, como lo quieran llamar. Este sería el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa sería C. Entonces el seno de A va a ser igual al cateto opuesto que mide A sobre la hipotenusa que sería C. Eso es lo que hay que hacer en todas y cada una de las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, el coseno de A sería igual al cateto adyacente que sería B sobre la hipotenusa que sería C. Y la tangente de A sería igual al cateto opuesto que sería A sobre el cateto adyacente que sería B. Lo mismo hay que hacer ahora para este ángulo de acá, que sería el ángulo B. Entonces sería seno de B es igual al cateto opuesto, que sería ahora esto, sobre la hipotenusa que sigue siendo C. ¿Sí? Después tenemos el coseno del ángulo B, que sería igual al cateto adyacente, que sería A sobre C también. Y finalmente tenemos la tangente del ángulo B, que sería igual al cateto opuesto, que sería B sobre A. Entonces vemos ahí que simplemente nos quedan ahí unas relaciones inversas. Muy bien, nos vamos entonces al número 2 y dice, con auxilio de un triángulo rectángulo que tiene sus catetos iguales, se pueden calcular los valores de las razones trigonométricas para un ángulo de 45. Completa lo que falta. Entonces ahí hacemos exactamente lo mismo. Ya nos da nuestro triangulito que está más o menos así. Nos dice que este lado mide raíz de 2A, este mide A y este este es el ángulo de 45. Nos pide entonces seno de 45, que sería el alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería raíz de 2A. Entonces hay que seguir haciendo las sustituciones como lo hicimos aquí, tomando en cuenta que el ángulo de 45 es el ángulo alfa. Después en la página 187 es de leer y nos vamos a la página 188. Dice número 1, calcula la medida del ángulo A del triángulo que está ahí. Entonces ya nos está pidiendo la medida de los ángulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizar las funciones inversas, el shift cos, shift sen y shift tan, que ya hemos estado trabajando también en el cuaderno. Viene 7, aquí está el ángulo, y viene 11. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos que utilizar aquí? La tangente del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, que sería 11 entre 7. Entonces alfa va a ser igual a shift tan, recuerden que va a ser la tangente inversa de 11 sobre 7. Ya con eso obtienen el valor del ángulo. Sería el 1, el 2. Dice ahí, si la tangente de 60 es igual a, aquí pongo la tangente de 60, es igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿qué valor tiene la altura del poste de la ilustración? Tenemos aquí el triángulo rectángulo. Tenemos aquí 8.4. Tenemos el ángulo de 60 y tenemos el cateto opuesto, que es lo que nos están pidiendo como altura. Podemos entonces empezar con la relación tangente de 60, que será cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es de 8.4. Con eso despejamos, este pasa para acá y sería 8.4
por la tangente de 60, pero ya nos están diciendo que la tangente de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 y esto nos da C.1. Entonces nos da lo mismo, aquí ya nos están dando el valor de la tangente de 60, que siempre es lo que nosotros utilizamos o sacamos de la calculadora. Y pues aquí nos están dando simplemente otra ruta. Si no queremos aplicar esto, lo hacemos como siempre lo hemos trabajado, sería 8.4 por la tangente de 60 y eso nos da el cateto opuesto. Vámonos al número 3. El número 3 dice, sabiendo que el seno es 73, ya nos está dando ahí el valor por si no tenemos calculadora. Calcula la altura que alcanza la escalera. Entonces nuevamente la típica escalera, aquí ya está nuestra escalerita. Tenemos 73 grados aquí, tenemos 10 metros y tenemos la altura que alcanzará la escalera, que será el cateto opuesto. Entonces nosotros podemos empezar ahí con la relación del seno, sería seno de 73 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 10. Entonces el 10 se está dividiendo, pasa multiplicando. Finalmente, problema número 4 dice cuál es la longitud de una escalera que forma un ángulo de 65, otra vez 65, y más bien otra vez la escalera, mismo problema, acá está la escalera, acá está la escalera, forma un ángulo de 65, el cateto adyacente es de 5.5 y nos pide la hipotenusa. Entonces nosotros podemos trabajar con la relación coseno. Coseno de 65, acá está el ángulo, coseno de 65 va a ser igual al cateto adyacente, que es de 5.5 sobre la hipotenusa. Nos está pidiendo la hipotenusa pasa para acá, recuerden que es un despeje doble, y h finalmente sería igual a 5.5 sobre el coseno de 65, y con eso lo encuentra. Muy bien, entonces estas son las páginas que trabajaremos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión, en donde también trabajaremos páginas del libro.